Quiero, antes de iniciar mi intervención para presentar la iniciativa, señor presidente, solicitarle a usted, a nombre del coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, pudiera proponer a esta asamblea guardar un minuto de silencio por la muerte del presidente municipal de Valle de Santiago, en el estado Valle de Santiago de Nuevo León, del estado de Nuevo León, un alcalde que fue encontrado muerto hoy y para el cual quisiéramos pedir un minuto de silencio. Fue encontrado muerto, asesinado. En atención a la petición del diputado Javier Corral, y como es del conocimiento de todos ustedes, esta mañana se tuvo conocimiento del fallecimiento del licenciado Edelmiro Cavazos Leal, presidente municipal de Santiago, Nuevo León, y quien había sido privado de su libertad por un grupo armado hace pocos días. Por ello, y entendiendo la gravedad de este otro golpe de la violencia y de la delincuencia, ahora contra un alcalde en funciones del estado de Nuevo León, solicito a todos ustedes y a nuestros acompañantes invitados guardar un minuto de silencio en memoria del licenciado Edelmiro Cavazos Leal y el envío de esta comisión permanente de un saludo fraternal y de condolencias a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Edelmiro Cavazos Leal, presidente municipal de Santiago, Nuevo León. Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado Javier Corral. Gracias, señor presidente. Presento a la consideración del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando turno a la Cámara de los Diputados, iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 41, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es incuestionable que una de las notas características más relevantes en el proceso de construcción de la democracia en nuestro país lo constituye la consolidación de la transformación política a través de la legislación de carácter electoral. En este tenor, durante los últimos 20 años, aproximadamente de 1989 a la fecha, la lógica de tales reformas atiende a la exigencia de arribar por fin a una regularidad democrática, es decir, a una identidad entre el marco normativo y el quehacer electoral, de tal suerte que elegir a nuestros representantes populares sea fruto de un proceso ordenado, diáfano e indubitable. Lo anterior paulatinamente se ha logrado a través de la creación de distintos mecanismos, el pleno reconocimiento de los derechos político-electorales de los ciudadanos de la República, la conformación de un régimen de partidos altamente competitivo en términos de equidad y oportunidades de participación, la organización de procesos electorales confiables a cargo de una autoridad autónoma y profesional. De este modo, la reforma electoral, constitucional y legal aprobada por el Constituyente Permanente y por el Congreso de la Unión, respectivamente a finales del año 2007 y a mediados del 2008, constituye una de las revisiones más abarcativas realizadas por a la legislación electoral en México por el Congreso Federal. De un análisis minucioso se desprende con meridiana claridad la transformación de las leyes y de las instituciones electorales desde que en 1990 se aprobó el primer Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, por el que se crea el Instituto Federal Electoral, IFE, y se generan los primeros instrumentos para brindarle certeza a los procesos electorales sin que pueda soslayarse que algunos de los mismos continúan vigentes hasta el día de hoy. Durante el lapso comprendido entre 1989 y 2008, se aprecia que en cada uno de los ajustes al texto de la Constitución o de la norma secundaria, tanto el constituyente permanente como el legislador ordinario se empeñaron en instrumentar mecanismos más eficientes, establecer normas más claras y enmendar o corregir deficiencias e incluso llenar vacíos legales
apreciables a partir de contiendas electorales previas. En resumen, en el transcurso de estos años, las reformas a la normatividad electoral tuvieron por objeto establecer un marco jurídico que garantizara un sistema de partidos competitivo y plural, promoviera una lucha electoral bajo el signo de la equidad, la confiabilidad y estrictamente apegadas a derecho, y erigiera al IFE y al Tribunal Electoral como los dos organismos de mayor peso y autoridad en la materia. Las reformas posteriores han transitado en este mismo camino, haciéndole ajustes de diverso tipo, empero alentadas por el mismo espíritu. En el caso del Instituto Federal Electoral, tenemos claro que desde sus orígenes fue diseñado como la máxima autoridad electoral de carácter administrativo encargada de la organización de los procesos electorales federales, la realización de los cómputos de los resultados, garantizar el otorgamiento de las prerrogativas a los partidos políticos en los términos de la ley, la vigilancia de las condiciones de equidad en la contienda electoral, dar seguimiento al origen y destino de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, la conformación de la geografía electoral, la integración del listado de electores, la promoción de la participación ciudadana y la difusión de la cultura democrática. En el cumplimiento de estas y sus demás atribuciones, el IFE se ha mostrado como una institución de avanzada en razón de su desempeño objetivo, profesional e independiente en sus determinaciones, imparcial en la toma de decisiones y garante de la certeza toda del proceso desde la etapa de la organización previa a los comicios hasta el día de la jornada electoral y más allá. En atención a ello, es que el siguiente paso sería promover una integración de este organismo que refuerce su independencia ya no solo del poder público, sino de los propios partidos políticos. En la especie, es claro que al elevado desempeño profesional y méritos de distinto tipo, es preciso ir más allá hasta garantizar la plena independencia de la suprema autoridad electoral de los actores que juegan el papel más importante en una contienda en curso, partidos políticos y candidatos. Es preciso que sobre los avances demostrados y los logros indiscutibles se implementen mecanismos cuyo propósito inmediato sea garantizar la presencia, por un lado, de árbitros dotados de mayores recursos para vigilar en todos sus pormenores la contienda electoral y el desempeño de los partidos políticos o sus candidatos, y por otro, de una auténtica lejanía de dicha autoridad en la toma de sus decisiones respecto de los partidos políticos o líderes connotados. El propósito de la presente iniciativa precisamente se desenvuelve en ambos ámbitos. Por una parte, aspira a acotar la llamada curva de aprendizaje de los consejeros electorales de recién ingreso y facilitar su incorporación a las tareas del Consejo General del Instituto a través de la selección escalonada de todos y cada uno de sus integrantes, y por la otra, reforzar los mecanismos de selección a través del sencillo mecanismo de que la discusión y selección de cada consejero ciudadano se realice una a una y no como ocurre hasta la fecha a través de bloques de candidatos. En efecto, la presente propuesta, si bien se ocupa de un tema de singular relevancia, no entraña la modificación más que de dos cuerpos normativos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello se propone la modificación del artículo 41, fracción quinta, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que diga: los consejeros electorales durarán en su cargo 9 años, serán renovados en forma escalonada uno cada año y no podrán ser reelectos. Además, para garantizar el respeto absoluto a la limpieza del proceso, se prevé que en los 30 días siguientes a la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado podrá revocar la designación por mayoría calificada de los miembros presentes. De lo contrario, esta se dará por aprobada. En efecto, las adiciones y reformas son mínimas. Sin embargo,
de honda significación y alcance. De este modo, al establecerse que los consejeros electorales durarán en su encargo 9 años y serán renovados en forma escalonada, 1 cada año, se pretende que los consejeros electorales de reciente ingreso que se incorporen a las labores del Instituto no sean en bloques de 3, lo que hace que, con independencia del año de que se trate, sea o no electoral, la tercera parte del Consejo carezca de la experiencia necesaria para el cumplimiento de su cometido. En cambio, a partir de la propuesta que nos ocupa, los efectos de la rotación de consejeros se minimizan, sin que pueda soslayarse que, como beneficio adicional de esta medida, se garantiza que con este mecanismo tan dinámico, la selección de quienes habrán de formar parte del máximo órgano administrativo en la materia se realice al margen de criterios político-partidistas. La reforma al artículo 110 del COFIPE es consecuente con esta propuesta, regula y detalla los aspectos específicos del mandato constitucional. La propuesta de cambio es la necesaria consecuencia para instrumentar las modificaciones al artículo 41, fracción quinta, párrafo tercero de nuestra Constitución. Está a la consideración de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por su atención, muchas gracias. Túrnese la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo.